De los trovadores provenzales a Chrétien de Troyes, la invención del amor. El siglo XII fue una época marcada por la presencia de la mujer, lo cual no solo manifiesta en los grandes personajes femeninos del tiempo, como Leonor de Aquitania o Hildegarda de Bingen, lo que permea este siglo hasta darle un tono eminentemente femenino, es un nuevo modo de concebir las relaciones entre los sexos. Puede parecer una sutileza, pero a lo largo de la historia existen pocas realidades que sellen tan profundamente una época como la invención del amor. Lo hizo con ese tiempo. La expresión invención del amor puede parecer excesiva, pero se trata de un comprensible defecto de perspectiva. Somos todavía tan dependientes del clima cortés que se gestó en el siglo XII que nos resulta difícil tomar distancia de nosotros mismos. Lo que es cultural no parece natural, y nos cuesta pensar que hubo un momento en que no existió, y más todavía, que hubo otro en que fue inventado. En la literatura de la antigüedad, la ilusión romántica nunca había jugado un papel importante. El amor entre un hombre y una mujer constituía un tema prácticamente inexistente en la inspiración de los poetas. Los héroes de la épica, como el de Aquiles de la Ilíada o el de Eneas en la Eneida, no requerían de una dama para realizar sus hazañas, más aún había de prescindir de ellas para acometerlas. Los poetas líricos, al menos los más importantes, cantaban al campo, a la amistad, a la patria, a los dioses, a la filosofía, incluso al placer del sexo, pero difícilmente se dejaban llevar por raptos amorosos al momento de componer sus poesías. Y aunque el amor solía aparecer en las tragedias, usualmente lo hacía bajo la fisonomía de una locura trágica que solo causaba muerte y destrucción, como en la Medea de Eurípides. En aquella época el sentimiento amoroso simplemente carecía de ese halo de espiritualidad y misterio que hasta el día de hoy lo rodea. El siglo XII revolucionó todo esto de forma radical. En el corazón de la Edad Media surgió una nueva manera de concebir el amor, y la renovación literaria producida por este sentimiento erigió una barrera infranqueable entre la antigüedad clásica y la nueva sensibilidad del medioevo. Con cierta razón, S.S. Lewis ha dicho que, comparando con este cambio, el así llamado Renacimiento no constituye más que un simple remolino en la superficie de las aguas. Las causas de esta irrupción amorosa en la historia no nos son del todo claras. Durante los primeros siglos de la Edad Media, la condición femenina era relativamente marginal, y la mentalidad común, no muy superior a la que había exhibido Grecia o Roma al respecto, las circunstancias consideraban para ello se vivía en condiciones bastante más precarias y los hombres se dedicaban fundamentalmente a la guerra y a la caza. El ámbito familiar, verdadero reino de la mujer, poseía un carácter secundario. A inicios del siglo XII, las cosas tendieron a cambiar, mejoraron sostenidamente las condiciones de vida, surgieron los castillos y los señores aprendieron a disponer de sus bienes con más libertad. La austera pobreza de tiempos pasados dio paso a una época nueva, más pródiga y gozadora. Los hombres comenzaron a pasar más tiempo en la casa y surgió una cultura de vida social que hasta entonces había sido desconocida. El trato frecuente de ambos sexos refinó las formas. Las nuevas costumbres se modelaron a imagen del Oriente bizantino o del mundo musulmán. La mujer se convirtió en el centro de la vida social y en el corazón de las recepciones surgieron los vestidos caros y los adornos exquisitos, y, al menos en la nobleza, comenzó a despuntar una mentalidad nueva. La mujer no era algo que pudiera conquistarse con poder ni conservarse por fuerza. El verdadero amor se alcanzaba por méritos caballerescos. Todos estos factores fueron formados especialmente en el sur de Francia, el ambiente propicio para el nacimiento del sentir que la historia ha llamado amor cortés. Y aunque la discusión sobre sus fundamentos no haya cesado hasta el día de hoy, los entendidos hablan de presuntas influencias platónicas, cristianas, árabes, germánicas, cátaras. Lo que sí es cierto es que en esa época y en ese lugar surgió una sensibilidad absolutamente nueva,
llamada a jugar un papel fundamental en la cultura de Occidente. El patrono de este nuevo movimiento fue un personaje del todo inesperado. Publio Ovidio Nasón había sido el poeta erótico de la frívola Roma. Sus obras habían escandalizado y divertido a su público, y la más importante de ellas, El arte de amar, le había incluso valido el destierro. A pesar de sus licencias, los medievales leyeron concienzudamente su obra, la tradujeron, la difundieron y la imitaron. El amor al que ellos aspiraban carecía de aquel cínico sensualismo libertino que salpicaba a cada paso la obra de Ovidio, pero eso no obstó para que sus obras constituyeran el principal punto de referencia entre los cultivadores del género. Para explicar en qué consistió el amor cortés, vale la pena partir por un manual de finales del siglo XII, titulado precisamente El arte de amar honestamente, escrito por un pintoresco clérigo llamado Andrés el Capellán. El título de la obra era en sí mismo sugestivo. Constituía homenaje y herencia del antiguo poeta latino, pero en él se encerraba algo profundamente nuevo. Su destinatario era un tal Gualterio, un joven noble emparentado con el rey de Francia, que según el autor anhelaba entrar en la caballería del amor. En otras palabras, deseaba saber cómo comportarse ante las damas, de acuerdo a los cánones que regían su tiempo. Precisamente con el objeto de iniciarlo, el capellán había compuesto su manual de cortesía. El arte de amar honestamente se proponía como un código abstracto que fijaba los principios del amor cortés bien entendido. En él se exponían las ideas, los sentimientos y las prácticas que concernían a la galantería y al amor, lo que resultaba previsible en un mundo como ese. La sociedad feudal se caracterizaba por la jerarquía. Toda relación entre señor y vasallo estaba regulada con derechos y deberes rigurosamente precisos y escrupulosamente observados. Lo mismo debía suceder con el vasallaje galante. Quien reconocía a una dama como su señora debía conocer sus obligaciones hasta el menor detalle. La imagen que pintaba el capellán del caballero ideal era clara y sugestiva. Se trataba de un hombre generoso con los pobres y liberal con los sufrientes. Jamás se permitía engañar, murmurar o lisonjear. Era valiente en el combate y no dudaba en defender las cosas de Dios y de la Iglesia. Pero por sobre todo constituía un modelo de virtudes corteses. ¿Cómo entendía el capellán esta caballería amorosa? En su libro hay pasajes particularmente reveladores al respecto. Uno de ellos está constituido por las 31 reglas de amor, que según el autor formaba el código que regía la propia corte del rey Arturo. Una simple mirada a estas reglas permite comprender la intensidad del sentimiento amoroso propuesto por el capellán. El verdadero amante está siempre absorto en la imagen de su amada. Todo amante debe palidecer en presencia de su amada. A la vista de su amada, el corazón del amante debe estremecerse. La palidez y el estremecimiento denotan el nuevo valor dado a la figura femenina. No se trataba de un amor entre iguales. Altiva e inaccesible, la mujer era la reina del nuevo amor. Solo ella tenía en sus manos abrir su corazón o cerrarlo. Al caballero le correspondía sufrir desde lejos, suspirar, obedecer y ser paciente. El amante se había convertido en vasallo de su dama. Para la nueva concepción amorosa, el caballero crecía moralmente en base a tales sentimientos. El amor hace al flojo valeroso, al avaro pródigo, al triste alegre. En palabras del capellán, solo los merecimientos nos hacen dignos del amor. Este amor era principalmente espiritual, aun cuando se lo pensara llevando a su consecuencia natural, existía toda una preparación, una idealización, una poetización. La sentencia del capellán al respecto era perentoria. Verdaderamente no ama a quien ama con demasiada lujuria. Al mismo tiempo, y por más desconcertante que esto pueda parecer, este sentimiento era por principio adúltero. Para los teóricos del amor cortés, el matrimonio no constituía la sede del amor verdadero.
Como en todas las épocas anteriores, en el medioevo, los enlaces eran concertados en virtud de intereses comunes y los cónyuges estaban ligados por razones de fortuna, herencia, dotes y feudos. En estas condiciones, el matrimonio estaba lejos de parecer el canal natural para un sentimiento tan vivo y apasionado como el amor. En él, la mujer se convertía en mudo objeto de don o trueque, no en la princesa que hacía suspirar el corazón del amante. En razón del vínculo conyugal, el marido poseía pacífica y públicamente a su mujer. Su posición amorosa carecía de riesgos y zozobras. El amor cortés, por el contrario, era por definición inquietud, temor, mérito y tormento. ¿Cómo podría aplicarse al matrimonio las admoniciones del capellán? El enamorado es siempre tímido. Ni come ni duerme aquel quien carcome una pasión de amor. Cualquier acto del amante termina con el pensamiento de la amada. El amante no rehúsa nada a su amada. El lector se preguntará, inquieto, ¿qué opinaban los maridos al respecto? Seguramente los había de todos tipos. Unos miraban de buen grado los homenajes poéticos hechos a la propia esposa. Otros, más escépticos, se permitían sospechar, y un pequeño grupo de entre ellos reaccionaba airado, como aquel señor de Saint-Gilles que mandó cortar la lengua al poeta Pierre Vidal con el objeto de terminar para siempre con sus presunciones amorosas. El amor cortés tuvo su primera manifestación literaria en la poesía lírica del sur de Francia, donde los primeros trovadores se arriesgaron a componer poemas con letra y músicas propias. Se trataba de un importante viraje literario, mientras las épicas de los cantares de gesta constituían la exaltación de la colectividad. La nueva lírica venía a reposicionar el valor único e irrepetible de la individualidad. En ello los poetas olvidaban las hazañas de los grandes héroes para convertirse en sí mismos y a sus propios sentimientos en objeto de poesía. El primer trovador en lanzarse a la elaboración de este sentimiento fue Guillermo IX, duque de Aquitania, un noble de primera fila en la Francia de la época, rico, poderoso y respetado. Guillermo constituía un sujeto bastante especial. Para el mundo del siglo XII, por familia, había debido ser un hombre piadoso. 200 años antes, uno de sus antepasados había fundado el célebre monasterio de Cluny, pero Guillermo no había seguido sus huellas. Tenía mucho de agnóstico y además de ser adúltero, mujeriego y escandaloso, era anticlerical, como solo se lo podía hacer en la Edad Media. Guillermo de Malmesbury nos cuenta que había edificado un castillo con la forma de un pequeño monasterio, y entre las risotadas de sus amigotes y generosos vasos de vino, le gustaba afirmar que fundaría allí una abadía de prostitutas, y que las más osadas las nombraría abadesa, priora y subpriora. Además de las mujeres, Guillermo poseía otra afición, la poesía. La mayor parte de sus creaciones tenía el tono erótico e irreverente que es fácil suponerle. Sin embargo, por razones del todo desconocidas, sus últimas composiciones se hicieron cargo de un nuevo espíritu que con el tiempo pasó a llamarse Cortés. Podría haberse tratado de un simple episodio marginal, casi de un lapsus, en la creación poética de un literato de segundo rango, pero no fue así. La siguiente generación de trovadores ahondó la misma opción. En todos ellos la dama se fue alejando y el amor espiritualizando. La nueva forma de concebir el sentimiento amoroso había comenzado a echar raíces. El más grande de los trovadores franceses del siglo XII y el verdadero entronizador del amor cortés en la poesía lírica fue Bernard de Ventadour. A diferencia de Guillermo, Bernard carecía de abolengo. Era hijo de un sirviente de palacio y como tal hubiera podido pasar su vida inmerso en humildes labores al servicio de los condes de Ventadour. Pero su talento se encargó de torcerle la mano al destino y desde muy joven llamó la atención de su señor, quien le hizo dar instrucciones y lo admitió en su cenáculo literario. Una vez convertido en trovador, Bernard se posicionó en pleno de su oficio.
de acuerdo a los cánones por los que se regía el amor cortés, se enamoró de la vizcondesa y comenzó a dedicarle apasionados poemas. Así lo hubiera hecho toda su vida, de no ser porque el señor del castillo comenzó a abrigar ciertos recelos ante la extraña relación poética de su mujer, y tiempo más tarde, cansado del peculiar triángulo literario, se deshizo del poeta. Como no hay amor que resista a la pobreza, Bernard cambió de señor, palacio y amada, y de entonces sus magníficas poesías comenzaron a halagar a la más notable de las damas mundanas de su tiempo, Leonor de Aquitania. Según Bernard, la sola felicidad del trovador era amar, cantando incansablemente sus sentimientos. ¿Qué vale la vida sin amor? ¿Qué es sino una carga para los demás? No me aborrezca Dios hasta tal punto que día o mes viva, yo después de haber caído en las filas de esos melancólicos privados del deseo, del amor. Las ensoñaciones amorosas de Bernard explicaban los mismos criterios y sentimientos del capellán, pero esta vez no en la forma de un tratado, sino en los versos líricos de su alma poética. A su modo, Bernard daba cuerpo a la misma convicción amorosa del autor del arte de amar honestamente. El amante debe ser tímido, sufrir y desvelarse por su dama, dándose por satisfecho con el más ínfimo gesto de benevolencia. En el instante en que percibo a mi amada, un súbito temblor me sobrecoge, se me turba los ojos, mi rostro pierde el color. Tiemblo como la hoja agitada por el viento, ni la razón de un niño tengo, tanto el amor me inquieta. Ah, aquel que está tan tiernamente sometido, merece de su dama tenga con él generosidad. En sus sufrimientos, el poeta no desesperaba, perseveraba, soportando el mal con paciencia, sostenido por el recuerdo de su imagen. La mujer, en cambio, jugaba un rol altivo y resistente. Ante ella, el poeta adoptaba el papel de amante respetuoso y respondía a la arrogancia con humildad. El amor, de hecho, fundaba una ética de perfeccionamiento humano. La relación con la dama limaba lo rústico y suavizaba lo vasto, elevaba al caballero, lo educaba y lo ennoblecía. El mismo Bernard declamaba a su Leonor: «Oh querida señora, soy y seré siempre vuestro, esclavo devoto, soy vuestro servidor y vasallo, os pertenezco para siempre jamás, sois mi primer amor y seréis el último, mi ventura no acabará sino con la vida». Desde Ventadour y hasta nuestros días, los temas líricos que obsesionan a los poetas serán siempre los mismos: el amor idealizado, el deseo insatisfecho, la queja amorosa y las protestas de eterna fidelidad. Si hoy esto no parece natural, es simplemente porque, aunque sin saberlo, somos hijos del siglo XII. El amor cortés no solo tomó cuerpo en la poesía lírica, también lo hizo en los poemas de aventuras, fundiéndose con éxito notable en la tradicional molde de las hazañas épicas. Veamos cómo. Sobre la vida de Chrétien de Troyes prácticamente no sabemos nada. Solo podemos afirmar con certeza que era un poeta culto y refinado, que sabía latín, que había frecuentado las escuelas de juglares y que había realizado estudios en alguna institución religiosa de la época. Como muchos otros escritores de su tiempo, Chrétien eligió a Ovidio por patrono. Incluso llegó a realizar una traducción del Arte de Amar que la historia no ha conservado y cuya pérdida es de lamentar. Hubiera sido interesante leer la traducción cortés de una obra eminentemente erótica. Lo que convirtió a Chrétien de Troyes en el mayor poeta de su tierra y en su momento aún de Europa fue una serie de poemas de caballería situados en el contexto del rey Arturo, la corte de Camelot y la mesa redonda. Con ellos fue uno de los primeros en combinar los relatos legendarios de raíz céltica con la fórmula del amor cortés nacida en Francia. La leyenda en que se inspiraba Chrétien contaba de un rey caballeresco y religioso que había fundado en Camelot, al sur del país de Gales, la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. Al estar privada de cabecera, la mesa reunía a los
pares del soberano en un clima de absoluta igualdad. Percival, Lancelot, Gawain. Todos ellos compartían con el rey rango y honores. Terminaban de formar la suntuosa corte, el mago Merlín, el hada Morgana y un ejército de enanos, hechiceros y animales fantásticos. Se trataba de un cuadro particularmente apropiado para seducir el imaginario colectivo de la época. Dentro de este marco, los poetas corteses y Chrétien de Troyes, el primero, procedieron a su antojo. El rey se convirtió en un soberano cortés y su entorno de nobles caballeros y hermosas damas, en el perfecto espejo de las reglas de galantería. Vale la pena analizar con más detalle uno de estos poemas. El Lancelot o el Caballero de la Carreta puede que no haya sido la mejor de sus obras, pero fue sin duda la más representativa. La obra trataba de un caballero de la mesa redonda, precisamente Lancelot, y los infinitos tormentos amorosos surgidos de su relación con la reina Ginebra, nada menos que la esposa del rey Arturo. En el relato, el amor de Lancelot no se apartaba de los moldes que ya hemos visto regir la sensibilidad cortesana. Era sufrido, vasallático y adúltero. El argumento giraba en torno al más romántico motivo de este tipo de literatura: la salvación de la doncella de las garras del mal. Un príncipe extranjero había raptado alevosamente a Ginebra, manteniéndola como rehén en su castillo. La historia narraba la esforzada búsqueda del caballero en pos del objeto amado, y la trama subrayaba los obstáculos que debía superar el héroe para conquistar el corazón de la reina. La primera prueba a la que es sometido Lancelot es una búsqueda. En su búsqueda es también la más amarga para un caballero de la mesa redonda. Debe subir a la carreta de la infamia, un miserable transporte en el que se llevaba a los ladrones y asesinos para exponerlos a pública ignominia. El héroe necesitaba conseguir información del enano que le guía, pero éste se niega a entregársela a menos que lo acompañe un buen trecho subido en su carreta. Para el noble héroe se trataba de un duro dilema. ¿Puede abdicar de su dignidad de ese modo? ¿Le es lícito rebajarse tanto? Solo después de una intensa lucha, la razón caballeresca cede ante la exigencia del amor, y Lancelot afronta la humillación de subir al carro para hablar con el enano. Se trata del acto más heroico que puede pedírsele, y sin embargo su única recompensa será el abucheo de la chusma, que pregunta a voz en cuello sin aquel criminal con aires de gran señor será ahorcado o desollado. Desde ese momento en adelante, Lancelot llevará la marca de la infamia. Todos lo conocerán como el Caballero de la Carreta. Con la información conseguida y después de múltiples trabajos y sacrificios, Lancelot logra penetrar el castillo del malvado príncipe Meliangante. La búsqueda lo lleva a enfrentarse en combate singular con el indigno raptor. Extenuado por la travesía, el caballero muestra signos de agotamiento en la lucha. Parece a punto de fallecer bajo los golpes de su enemigo hasta que, inesperadamente, la amada reina aparece por la ventana y entonces Lancelot revive. Fuerza y coraje le crecen, pues amor le fue de gran ayuda. El renovado brío, sin embargo, dura poco. El amante caballero queda tan extasiado ante la celeste visión de Ginebra, sentada en las tribunas de la torre, que corre grave riesgo de perder la lucha. Incapaz de desviar la vista de su amada, apenas puede hacerse cargo de los ataques de Meliangante. Desde el momento en que la vio, no apartó ya su rostro de allí, y su vista se defendía por detrás. Aprovechando su rapto amoroso, el cruel raptor lo acosa, hasta que una dama de compañía le grita: «Lancelot, ¿cómo es que te comportas de forma tan insensata? Vuélvete de este lado, sin que tus ojos dejen de fijarse sobre este hermoso torreón que vale tanto contemplar». Bruscamente despertado de su ensueño, el héroe salta hacia atrás, colocando a su enemigo entre él y la torre. Ahora puede fijar en una sola mirada a Meliangante y a la reina. Fortalecido con esta visión, el vigor del caballero reequilibra la lucha.
Melguiante comienza a caer bajo los embates del heroico amante, y cuando Lancelot parece a punto de liquidar a su oponente, la reina Ginebra se compadece e inexplicablemente ordena al caballero detenerse. Lancelot no duda un segundo en obedecer a su amada. El amante caballero ha cumplido su ardua tarea, ha rescatado a la soberana. Le basta ahora una mirada benévola para compensar sus desvelos, pero ante el pasmo de todos, Ginebra se la niega con palabras destempladas. Señor, has desperdiciado su tiempo. Nada hay ya que quiera hacer. Ni siquiera tengo deseos de verlo. Mas Lancelot, a pesar de su desdicha, tomando con mansedumbre su papel de amante, responde humildemente: soy, señora, un hombre desafortunado. Las razones de vuestro enfado no me atrevo a inquirir. Si la reina escuchara, él se atrevería a preguntar. Por eso su dolor y turbación, pues palabras ella no permite. Y cuando la reina se retira a sus aposentos, Lancelot la contempla desde el umbral, con los ojos y el corazón encendidos por el amor. La molestia de Ginebra obedece a motivos corteses. Lancelot ha titubeado al momento de subir al carro de la infamia. En un caballero enamorado, piensa la reina, la duda es intolerable y anula por principio todo mérito. Lancelot debe todavía demostrar su amor incondicional por encima incluso de su honor, antes de aspirar a la sonrisa de su dama. Poco después, la trama del libro da un giro. Lancelot es raptado y la reina Ginebra lo cree muerto. Entonces le llega su turno de dolecerse. Se arrepiente y fustiga su culpa. Mucho se censura y se acusa del pecado que había cometido contra aquel que siempre había sido suyo. Bien lo sabía ella, y todavía lo sería si estuviese vivo. En sus lamentos, la reina olvida sus pudores de soberana. Cuando le retiré mi palabra, en ese instante le arranqué la vida con el corazón. ¿Podré algún día rescatarme de ese crimen? ¿Cómo me reconfortaría y cuánto mejor me sentiría si al menos una vez antes de muerto le hubiese tenido entre mis brazos? Desnuda yo, desnudo él, para que mayor fuese el placer. Se trata solo de una confusión. El esforzado caballero todavía vive, pero después de este episodio, la relación amorosa adquiere una nueva hondura. Una vez que Lancelot reaparece, la reina lo acoge con sincera alegría. Hablan a su placer, cuanto les viene en gana. Temas no le faltan, que amor los brinda. Ginebra le perdona enteramente su culpa y concierta con él una entrevista a solas a medianoche. En el furtivo encuentro, Lancelot se comporta como si estuviera en un santuario. Ante ella se postra y la adora. En ningún cuerpo santo creyó tanto como en el cuerpo de su amada. La reina no se queda atrás, lo besa, lo estrecha fuertemente contra su corazón y lo atrae junto a su lecho. Allí le dispensa la más hermosa de las acogidas. Nunca hubo otro igual. Qué amor y su corazón le inspiran. Tan tiernos y agradables son sus juegos, tanto han besado y han sentido que les sobreviene en verdad un prodigio de alegría. Nadie oyó hablar jamás de semejante maravilla. Ginebra posee por completo el corazón de Lancelot. Un episodio posterior viene a confirmarlo. Páginas más tarde, el caballero se encuentra en pleno torneo medieval en la corte de Camelot. Pretende realizar grandes hazañas ante sus contendores, con la secreta esperanza de que su amada Ginebra se sienta orgullosa de sus proezas. Con esta ilusión, Lancelot brilla como nunca. Nadie resiste la fuerza de sus brazos, pero siempre todos celebran su habilidad y bravura. El caballero recibe un discreto mensaje de la reina para poner a prueba su obediencia, lo peor posible. En otras palabras, que por amor abandone su honor de caballero y el mismo que tanto le dolió perder al subir en la carreta de la infamia. El capricho de la amada no cae en saco roto. Sin dudarlo, Lancelot se deja abatir y finge terror ante sus contendores. El campo entero le grita cobarde. La inmisericordia rechifla del público se ensaña con él.
Más tarde llega un nuevo mensaje de la reina permitiéndole aumentar sus ardores bélicos. Solo entonces, bendecido por el amor de la dama, Lancelot recupera su dignidad guerrera y alcanza una fama digna de su valor. El caballero de la carreta constituye un poema fascinante. En su singular héroe se manifiesta la hondura del viraje que la sensibilidad occidental estaba protagonizando. La mujer, idealizada hasta el extremo, se ha convertido en soberana, transformando al caballero en humilde vasallo dispuesto a todo con tal de ganar su corazón. No en vano, 4 siglos más tarde, el amor cortés hará las delicias de Cervantes, que lo incluirá entre las patologías más sabrosas del Quijote. En Lancelot se advierte, si bien con exageración caricatural, el poder de la mujer y la nueva valoración del sexo débil en las cortes, mentalidad de la nobleza. Su protagonista encarna al caballero ideal, al modelo de enamorado. Se siente desfallecer si ve uno solo de los cabellos de su amada. Soporta todo tipo de humillaciones. Obedece sin chistar sus órdenes. Sacrifica la vida y hasta el honor por ella, sin esperar la más mínima recompensa. Desde luego, no todos los caballeros eran como Lancelot. Como alguien ha sugerido, los personajes de los poemas tenían la misma relación que los actuales detectives del cine y la televisión tiene con la realidad. Pero ya es mucho si una época admira y se deleita con aventuras como estas. El espectro en el que se movieron los poetas dedicados a cantar el amor fue más amplio que el que nos ofrece el Lancelot. El sentimiento amoroso varió mucho de acuerdo a sus cultores, pero con sus mil diversos matices, pronto conquistó las plumas más brillantes de Europa. En realidad, la lírica provenzal fecundó toda la poesía de la Baja Edad Media y desde el siglo IV, a través de Petrarca y su musa Laura, continuaría nutriendo incansablemente la literatura de Occidente. Con todo, la doctrina del amor cortés ponía un problema al mundo medieval. Todos sus cultivadores parecían estar de acuerdo en que el amor constituía el principio de todo bien y de toda virtud, pero al mismo tiempo eran conscientes de que son protagonistas, rozaban con frecuencia el amor adúltero y carnal, y que aun cuando no lo hicieran, vivían al amor humano con la radicalidad debida al amor divino. Con esta tensión de fondo, no resultaba simple proponer una conciliación creíble entre amor cortés y moral cristiana. El mismo Lancelot es un buen ejemplo de ello. No en vano, en esta obra, la satisfacción del deseo natural parece sublimarse en una auténtica liturgia. La habitación donde el héroe se reúne con Ginebra tiene el aspecto de un santuario. El amante se inclina ante el cuerpo de la amada como ante una reliquia. Al retirarse, no olvida realizar una piadosa genuflexión. Algunos trovadores resolvieron esta dificultad dedicándose a cantar la figura mística de la Santísima Virgen María. No en vano, la devoción mariana del Cister constituye la contrapartida religiosa de la poesía de los trovadores. En realidad, el espíritu cortés de la dedicación a la dama tuvo gran influencia en la piedad del tiempo. San Bernardo fue el primero en llamar a la Virgen Nuestra Señora. Los artesanos del gótico fueron todos marianos y no cesaron de representar su figura en todos los rincones de las catedrales. Años más tarde, Santo Domingo instauró el Santo Rosario, que se convirtió de inmediato en la práctica de piedad más popular del mundo cristiano. Y mientras todo esto pasaba, San Francisco hablaba con palabras sublimes de su propia dama, la pobreza. En otras palabras, también los santos gustaban de imaginarse a sí mismos como caballeros andantes que ganaban el amor de su dama con hazañas y aventuras heroicas. Otros trovadores siguieron un camino distinto en su esfuerzo por conciliar la cortesía con la concepción cristiana del amor. La más importante recepción literaria del amor cortés, In Dolce Stil Novo, florecido en Italia, transfiguró a la amada en un ángel, cuya misión era no solo inspirar hazañas, sino, sobre todo, revelar al caballero que le era devoto el último escalón del amor celestial. Todas ellas morían jóvenes, como correspondía a la misión
tutelar que se les asignaba, y después de su muerte asumían la tarea de tomar de la mano a su amante, conduciéndolo hasta la suprema y única sede del amor, Dios. Esa fue precisamente la tarea de la más famosa entre las musas de la poesía medieval, Beatriz, la misma que condujo al atribulado Dante en su camino al paraíso.